Lectio Divina sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Disponemos el corazón para este encuentro y leemos la palabra. La fundación de la iglesia de Filipos. Hechos, capítulo 16, versículos del 11 al 34. La casa como pequeño espacio de la comunidad cristiana. En aquellos días nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río donde se acostumbraba a hacer oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Había entre ellas una llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse, junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a hacerlo. Un día, mientras nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha poseída de un espíritu de adivinación, que daba mucha ganancia a sus patrones adivinando la suerte. Ella comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: esos hombres son los servidores del Dios Altísimo, que les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así lo hizo durante varios días, hasta que al fin Pablo se cansó, y dándose vuelta dijo al espíritu: yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer. Y en ese mismo momento el espíritu salió de ella. Pero sus patrones, viendo desvanecerse las esperanzas de lucro, se apoderaron de Pablo y de Silas. Los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades, y llevándolos delante de los magistrados, dijeron: esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros, los romanos, no podemos admitir ni practicar. La multitud se amotinó en contra de ellos, y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios.
mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, estamos todos aquí». El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación?». Ellos les respondieron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia». Enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después, fue bautizado junto con toda su familia. Luego, los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Palabra del Señor. Meditamos lo que dice la palabra, sus personajes, la situación concreta. Observamos, escuchamos, rumiamos. Podemos observar en el texto distintos momentos. El ministerio de Pablo en Filipos. La conversión de Lidia y los de su casa. Pablo y la vidente esclava. El maltrato de las autoridades y del pueblo. La misteriosa liberación de Pablo y Silas. La conversión del carcelero y su familia. El ministerio de Pablo en Filipos. Pablo se nos presenta como un intrépido aventurero, perfecto estratega y prudente jefe de comunidad, deseoso de la perseverancia de los fieles a Dios en las comunidades fundadas durante su primer viaje. Él sabía que era más fácil que el Evangelio sea esparcido desde ese mismo lugar. Por ello, siguió un plan para plantar iglesias en las ciudades principales. Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana. La conversión de Lidia y los de su casa. Capítulo 16, versículos
del 13 al 15. El Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y lo invitara junto a su grupo a hospedarse en su casa, espacio de la primera pequeña comunidad cristiana. Esta mujer, que adoraba al Dios vivo y verdadero, tenía poco conocimiento, que se fue enriqueciendo con la llegada de Pablo. Al parecer, era ella quien dirigía el culto de oración junto al río. El hecho de que los judíos de Filipos no tuvieran sinagoga y se reunieran junto al río significaba que no había muchos hombres. Ella debió ser la primera persona convertida a Cristo en Europa. En hogares como los de Lidia, la mujer tenía autoridad, valentía y generosidad. Por su testimonio y su bautismo, toda la familia se convirtió a Cristo. Su fe era por palabra, no porque viera milagros u otras cosas extraordinarias. Pablo y la vidente esclava. Capítulo 16, versículos del 16 al 18. Observamos en este texto cómo San Pablo pone en evidencia la superioridad del poder de Jesucristo ante la presencia de adivinos dominados por la fuerza del demonio, que, como ocurre hoy en día, tiene sus seguidores. San Lucas aprovecha el episodio también para demostrar al pueblo de Filipos su comprensión ante la joven esclava, de baja condición, poco próspera y dependiente, en defensa de la dignidad femenina. Lucas encuentra dos problemas. Primero, los amos esclavizan a la mujer para enriquecerse a sí mismos. Segundo, la muchacha tiene acceso a espíritus de adivinación. Recordemos que Filipos era una colonia de Roma cuyo pueblo practicaba la idolatría pagana, es decir, a diferentes dioses. El maltrato de las autoridades y del pueblo. Capítulo 16, versículos del 19 al 24. Pablo y sus hombres fueron acusados de tratar de cambiar las cosas al predicar acerca del Dios verdadero. El punto en disputa era que aquellos amos de la muchacha habían perdido su fuente de ingresos financieros. Y al igual que cuando Jesús fue juzgado, estos acusadores hacen una acusación falsa. El pueblo se lanza contra ellos y los magistrados, sin procedimiento apropiado, los condenan. Situación similar a la que enfrentó Jesús cuando la multitud exigió que fuera castigado y las autoridades cedieron ante las demandas. Los discípulos fueron azotados, maltratados, echados en la cárcel y el carcelero sujetó sus pies en el cepo. La misteriosa liberación de Pablo y Silas. Capítulo 16,
versículos del 25 al 28. Qué escena maravillosa la de estos hombres cantando alabanzas a Dios mientras se hallaban en una situación tan miserable, sin quejas de la injusticia que se hizo contra ellos, ni denigrando a los que injustamente los acusaron. Su elevada adoración hizo brotar del maloliente calabozo un aroma espiritual sin igual, y sus corazones experimentaron la paz que sobrepasa todo entendimiento. Como respuesta, Dios se manifiesta a través de un terremoto que abre las puertas de la cárcel, rompe las cadenas de los prisioneros y libera a los discípulos. Ellos, con gran discernimiento, privilegiaron las vidas de los otros antes que las propias. Las circunstancias decían, escapen, pero el amor dijo, quédense por el bien de un alma, salvando así al carcelero que contemplaría el suicidio frente al temor de morir y ser humillado si un prisionero escapaba. Esto demuestra que hasta los hombres más poderosos que utilizan todo lo que tienen a su alcance para pagar el Evangelio, no pueden derrotar a aquellos que Dios ha enviado. El gran milagro no es solo para liberar a Pablo y a Silas, sino también a su carcelero que temblando se postró conmovido por el amor y la gracia demostrado por los discípulos. La conversión del carcelero y su familia. Capítulo 16, versículos del 29 al 34. El carcelero se da cuenta de que Pablo le ha salvado la vida y agradecido pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Podría estar preguntando qué debe hacer para no ser ejecutado, pero los misioneros interpretan la pregunta de otra manera, teniendo que ver con su salvación eterna. Las respuestas de Pablo para el guardia de la prisión es una afirmación clásica de la esencia del Evangelio. Su proclamación deja en claro que los de su casa también pueden disfrutar de la misma salvación que le ofrecen a él, su familia y seguramente sus esclavos también. El carcelero demuestra su nueva fe al ser bautizado junto con su familia, que según la tradición, la cabeza de familia puede tomar una decisión que toda su familia debe seguir. Lavó y fue lavado. Lavó las heridas de los misioneros y él fue lavado de sus pecados, como antes ocurrió con Lidia. Estos nuevos conversos y sus familias les extienden verdadera hospitalidad a Pablo y a Silas. Esta es la salvación solo por gracia, recibida solo por fe. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo le dijo al carcelero que su casa creería en Jesús como él lo hizo. Este hombre fue traído de un miedo suicida a un gozo abundante en tan solo unos minutos.
El Espíritu Santo usó las valientes alabanzas de Pablo y Silas en su terrible adversidad para cautivar el corazón del carcelero. Llevo la palabra a mi vida hoy. ¿Qué me dice? ¿Me interpela? ¿Me identifico con algún personaje? Dios, en su soberanía, actúa de una manera inexplicable para nosotros. A veces utiliza acciones inesperadas para ejercer sus propósitos. En este relato envía un terremoto y el resultado final es la liberación y la conversión de toda una casa. Aquí podemos hacernos el gran interrogante. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Como el carcelero, ¿dónde buscamos nuestra salvación y el medio para ello? ¿Creemos en la misión de los discípulos de Cristo? El misterio de la crucifixión y la resurrección fueron anunciados. ¿Qué sucede con nuestros seres queridos? ¿Oramos por su conversión? Las cadenas no se soltaron por el terremoto, sino por una fuerza maravillosa que lo acompañó. ¿De cuántas cadenas somos librados por la gracia del Señor? Es interesante los medios que Dios utiliza para liberar a sus siervos. ¿Qué instrumentos utiliza para curar nuestras heridas? Las circunstancias difíciles de nuestras vidas, ¿nos afectan solo a nosotros o también a nuestro entorno? ¿Cuáles son nuestros deberes y obligaciones con nuestros hermanos? En situaciones de dificultad, como cristianos, ¿nos preocupamos, desesperamos o nos paralizamos? Con el canto, el creyente alaba a Dios. El cristiano que ha aprendido de la fidelidad de nuestro Salvador en los momentos de prueba, recibe la confianza y paz que solo Dios puede dar. ¿De dónde obtenemos las fuerzas para orar en una situación difícil? Debemos ser conscientes de que estamos viviendo en nuestros tiempos un resurgimiento del interés por el ocultismo. ¿Esta creencia está basada en la realidad? ¿Puede alejarme de Dios? En Filipos, Pablo y Silas dejaron atrás a dos notables convertidos, Lidia y el carcelero. Las vidas de cada uno de estos dos fueron tocadas por Jesús de maneras muy diferentes. ¿De qué manera toca Jesús nuestros corazones? ¿Vivimos el bautismo cada día? ¿Tenemos la confianza para abrir las puertas de nuestras casas a un hermano en Cristo? Me encuentro con el Señor en la oración.
Le pido al Señor que a través de la oración abra nuestros corazones, porque sin esto no puede haber conversiones genuinas. Le agradezco por tocar y cambiar mi corazón continuamente y le pido que lo siga abriendo cada vez más a una relación profunda con Él. El creyente tiene varios instrumentos espirituales que son poderosos en las situaciones de emergencia. Pablo y su compañero los utilizan: la oración, el canto y la adoración. Me comprometo a hacer lo mismo en mi vida de discípulo o discípula de Jesús. También comprometo mi oración para que el Señor toque los corazones de aquellos que todavía no conocen el amor de Dios. A veces son bautizados que todavía no se han encontrado con Jesús. Transformados en este encuentro con el Señor, nos disponemos a caminar la buena nueva. Así es como Dios quiere que sean nuestras vidas. Imanes naturales que atraen a la gente hacia Él. Parroquia San Juan Evangelista, Arquidiócesis de Córdoba.